Mis amados hermanos, sean todos una vez más bienvenidos todos ustedes. Mi nombre es el pastor Marco Asensio, de aquí de San Diego, California. Estamos transmitiendo a Ministerios Llamada Final, Arca de Salvación Tecate y todo lo que sea Baja California y partes que nos puedan escuchar. Los bendigo todos desde este lugar, en nombre del Señor Jesús. El día de hoy, mis hermanos, quiero tocar un tema muy importante, se podría decir un tema tanto sensible, porque a través de los tiempos, ah, con todo el respeto, incluyo también, hemos transgiversado la palabra de tal forma que a veces tenemos maestros, pastores, lo digo con todo respeto, que no estamos inspirados por el Espíritu de Dios y nos vamos exactamente a la palabra. Y debemos saber que la palabra es fiel y verdadera, pero si no está inspirada por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, entonces podemos caer en no transgiversar la palabra. Entonces, el día de hoy, yo les traigo un tema muy bonito, que es la importancia de un discipulado. ¿Qué tan importante es discipularnos? Hace 2 semanas me tocó servir en un ministerio. No quiero decir nombres porque amo a todos los siervos. Entonces, tuve una experiencia. Tuvimos que salir un siervo y yo a, a recoger agua porque estábamos trabajando en el ministerio. Entonces, él, estuvimos platicando en gran manera. Es él como trabajaba muy duro para el Señor, aparte de mi trabajo, ¿verdad? Claro. Y muchos que ustedes ya me conocen en Tecate saben que soy mecánico y trabajo en con los troques de grandes de la basura, también soy mecánico ahí, pero también me fascina servir a mi padre, que es lo más importante. Entonces, sirviendo en este ministerio, salimos a recoger agua para los demás siervos. Y platicando yo con él, le empecé a platicar un poco del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces me di cuenta de que él desconocía muchas partes de la Escritura, muchas partes de la palabra de Dios. Entonces le hice la pregunta, siervo, le dije, ¿cuánto tiempo tienes en el Evangelio? Y dijo, oh, pastor, dijo, ya tengo ya más de 10 años. Entonces le dije yo, el siervo, es muy importante que tengas un discipulado, porque es triste que teniendo ya muchos años en el Evangelio, desconozcamos la Escritura. Dice la Escritura que mi pueblo perece por ignorancia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, si no nos capacitamos, mis hermanos, en verdad les digo que nuestro único evangelio que tengamos o conocimiento va a ser lo que comemos del púlpito. Y si no leemos la Escritura, vamos a transversar la palabra, porque si el pastor da un tema y nosotros lo vamos a discernir de acuerdo al poco conocimiento, porque no leemos la Biblia, entonces tenemos que aprender a discernir, a estudiar, tan importante, acudir a maestros, acudir a discipulados, porque como dice la Escritura y no miente, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Vamos a orar. Bendito Padre amado, en este día, Padre, le doy gracias por la oportunidad para servirle a usted, poderoso amado, pidiéndole perdón por mis iniquidades, Señor, sabiendo que soy una persona defectuosa, Señor, tengo mis botas de barro, Señor, soy una persona incompleta, pero gracias por el Señor Jesucristo que a través de su preciosa sangre perdona nuestros pecados, poderoso Señor. Padre, le suplico que unja mis labios, no quiero sacar de mi cosecha, Señor, sino la palabra pura y fiel que usted, Señor, ponga en mis labios. Padre, le doy gracias por esta oportunidad, para que sea para la honra y la gloria de usted y para bendición de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. El día de hoy, mi hermano, es acudir a tu corazón, pero también a tu mente. Tocar para que abramos una vez más nuestro entendimiento. Ustedes bien saben que cuando un vaso está lleno de agua o una botella, si yo lleno hasta el tope, ya no va a caberle más.
Entonces, cuando estamos llenos de ideas preconcebidas desde que nacimos hasta el día de hoy y tenemos un evangelio de nuestros padres, yo no digo que estén mal, lo digo con todo respeto, pero traemos ideas tradicionales y muchas veces nos es difícil dejarlas, porque cuando alguien llega y te da una palabra pura y fiel y verdadera, la gente se asusta porque dicen, ¿por qué me dijo eso? Porque la palabra de Dios, en verdad les digo, lastima. Lastima cuando sabemos que estamos en pecado. Ejemplo es, si yo tengo una cortada en esta mano y yo me pongo alcohol, esa herida me va a arder y voy a quitar la mano. Pero si no tengo nada en la mano, está sana, y me pongo alcohol, no va a pasar nada. Por eso cuando estamos en pecado, estamos en mentira, en engaño, o vivimos en una forma que no le agrada a Dios, cualquier persona que se te acerque y te hable de la escritura, te hable de la palabra, te va a lastimar. ¿Por qué? Porque nos está tocando una llaga que es la llaga del pecado. Pero siempre es para sanidad en el nombre del Señor Jesús. Este tema yo lo titulé La importancia de un discipulado. Y el Señor Jesucristo nos dice, id y hacer discípulos a las naciones. ¿Ok? Pero si yo en lo personal no me he discipulado, ¿cómo voy a llevar a otros a los pies de Cristo? ¿De qué les voy a platicar? ¿De qué les voy a decir si no conozco la Escritura? O el poco conocimiento que tengo del Evangelio. No voy a poder hacer nada. Y podemos caer en el lazo de Satanás, como dice la Escritura. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de la palabra que llevas y de ti mismo, porque de esa palabra depende tu salvación y la salvación de otros. Y si yo llevo una palabra errada para la gente o el pueblo de Dios que no está de acuerdo a como dice la Escritura, si yo muero, no va a tener tiempo de volver a regresar y decir, ¿saben qué, mis hermanos? Perdónenme, me equivoqué, porque ya hablé sin haber tenido un cimiento, que es lo más importante, el Señor Jesucristo. Como les dije, yo caminando con ese siervo me di cuenta que él ya era ujier, tenía 10 años sirviendo en el templo, y él ya debe haber sido maestro, y aún ignoraba muchas cosas de la Escritura. Entonces yo me preocupé, me senté con él y dije, siervo, qué tan importante es que nos instruyamos, de tal manera que, ¿cómo voy a, si alguien llega y me pregunta de la palabra de Dios, y no tengo conocimiento, ya teniendo ya más de 10 años en el Evangelio, es triste, y quizás puedo decirles sin temor a equivocarme, es vergonzoso saber que ya tengo años en el Evangelio y no conozco de la palabra de Dios, que son preguntas fundamentales. También el lunes pasado, estando en el discipulado, un joven me preguntó, ya ve que estamos dando discipulados el día lunes a las 7 de la noche. Yo los invito, en verdad, con todo respeto. Yo lo hago para servirles a ustedes y con gusto lo hago. Mi tiempo es de ustedes y lo hago con amor. Entonces, estando en el discipulado del lunes pasado, me preguntó un siervo sobre el Antiguo Testamento, que si era importante. Entonces, hay que discernir, muy importante, pongan atención, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Uno es sombra y otro es figura. Me refiero porque, ¿qué es una sombra? Sabemos que es una imagen oscura, pero la figura es el verdadero que está enfrente de ustedes, lo que van a ver la imagen. Entonces es sombra y figura porque habla en el pasado, todo prepara el camino para el Señor Jesucristo, y la figura es el Señor Jesucristo. ¿Tiene valor el Antiguo Testamento? Sí, valor muy importante, pero hay que saber discernir las dos cosas. Les voy a decir por qué. Es importante porque viene la historia de nuestro simiente, que es el Señor Jesús, pero también es importante saber que es un simiente de lo que debemos aprender de los errores de nuestros antepasados, de un Saúl, de un David, un Salomón, un Sansón, un Moisés, un Adán, un Eva, y varios reyes del Antiguo Testamento y varias personas. Todos, si se fijan, tienen una cosa en común.
cometieron los mismos errores. Malinterpretaron la palabra de Dios. Malinterpretaron la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, como les repito, es solo la sombra. Y recuerden que la Biblia es sombra y figura. ¿Quién es el centro de la Escritura? El Señor Jesucristo. Todos cometieron el mismo error. ¿Cuál fue? El de la desobediencia y transgiversar la palabra. Y si fijan, todos tuvieron la misma similitud de caídas y las mismas consecuencias. Y si nos damos cuenta, ninguno a través del pasado fueron salvos. Seguimos. Hubo una ocasión, basándome al tema del día de hoy, cuando el Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Lo vamos a encontrar Mateo 17, versículo 1. Mateo 17, versículo 1. Y la transfiguración. Fíjense que como en este lugar fue el parteaguas, donde se separó definitivamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte muy alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras aún hablaba, una nube de luz cubrió y aquí una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oídle. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron un gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y les dijo, levantaos, no teman. Si nos damos cuenta, aquí en este capítulo y en estos pequeños versículos, fue el parteaguas. Si lo leemos normal, lo vamos a leer común y corriente. Pero si lo leemos espiritualmente, vamos a verlo de otra forma, fíjense bien. ¿Por qué estaba Pedro, Jacobo y Juan? Ellos tres, el Señor Jesucristo, les llamaba columnas. ¿Qué es una columna? La que soporta un techo, lo que soporta, o aún tu columna vertebral. Es la que soporta todo tu cuerpo es la que soporta la columna. Jesucristo los tres llamaba columna, Pedro, Jacobo y Juan. Vinieron del pasado 2, Elías y Moisés. Pero también llegó el Padre en la nube y estaba el Señor Jesucristo transfigurado en toda su deidad. Nos demos cuenta que ahí había 7 personas. 3 del futuro, que era Pedro, Jacobo y Juan. 2 del pasado, el Padre y el Hijo. Entonces, si nos damos cuenta, Moisés, ¿qué representaba? Moisés representaba la ley. No, a él se le fueron dados todos los mandamientos, que fueron 10. ¿Ok? Elías, si nos damos cuenta en el pasado, no hubo profeta mayor que él. Fue uno de los mayores profetas que tiene la historia de la Biblia. Entonces, estando todos reunidos, llega el Padre y le dice, Pedro, Jacobo y Juan, pongan atención. Este es mi hijo amado, a él oídle. Aquí está el que representa la ley y aquí está el que le presenta la profecía. Aquí se van a separar. Todo lo que van a predicar en el futuro va a ser lo que mis hijos le enseñen a ustedes. Nos estamos fijando que ahí se separaron las cosas. Todo en la Escritura tiene un significado cuando hay una reunión de esa magnitud. Pocas veces vamos a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y aún juntos, con siervos o
en algo sí tan importante. Llegó ahí porque ese fue el parteaguas. Acuérdense que la Biblia llega de Génesis hasta Malaquías. De Malaquías empieza los cuatro evangelios, ahí empieza el Señor Jesucristo. Y si nos damos cuenta, uno de los pilares del Nuevo Testamento fueron los tres, Pedro, Jacobo y Juan. Llegó Lucas, estuvo también el más importante, se podría decir el perito arquitecto, que es Pablo, Saulo de Tarso. Entonces nos damos cuenta que aquí empieza ya un parteaguas. ¿Es importante el Antiguo Testamento? Sí es importante, porque no hay una construcción bien hecha, sino un buen cimiento. Y el cimiento es, vamos a aprender de todo lo que pasó en el pasado, todo lo que pasó en el pasado, perdóname la redundancia. Vamos a aprender de esos errores, porque ahora empieza una vida nueva. No se dejen que les pongan cargas, que los pongan como arbolitos de Navidad, como que no debes hacer esto, tú no debes hacer lo otro. Les van a poner cargas morales y no espirituales. Dios ve su corazón, no su vestimenta ni su pelo. Claro que es muy importante también vestir de una forma adecuada. Tu rostro, tu calzado, ¿verdad? Porque una vez que venimos a Cristo, vienen muchas transformaciones en nuestra vida. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver. Bueno, les puedo decir que nuestro Padre nos altera y nuestro Señor Jesucristo nos altera los 5 sentidos de tu cuerpo. Te altera tu habla, tu forma de ver, tu forma de ir, tu forma de tocar. Todos los cinco sentidos te los altera, pero de una forma que ya le agradan a Él. Sigo. Entonces, ¿qué relación existe entre las tradiciones de nuestros padres y el Antiguo Testamento? Veamos. Marcos capítulo 7, versículo 5 al 9, y vamos a incluir el versículo 13. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas o sucias sin habérselas lavado? Él les dijo, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos. ¿Cuántas veces ustedes lo han oído, ancianos de la iglesia o personas ya adultas, que, perdónenme, los lastiman, queriendo ponerles cargas a ustedes cuando son nuevos, y en vez de ayudar a que tengan una nueva vida, los alejan de Cristo, porque no les tienen misericordia y no les tienen paciencia. Y les hablan de esa manera, vístete de esta forma, córtate el pelo, haz esto, haz aquello. Sí, hay que hacerlo. No estoy en contra de eso, ni estoy dando licencia a nadie para que se vista de una forma inadecuada. Porque cuando vas a ver a Dios, llevas tus mejores ropas, sí es cierto. Pero sin embargo, para una persona recién convertida o una persona que no está muy madura en el Evangelio y otra persona que se cree madura en el Evangelio, te dice de cosas, ten cuidado, no lo tomes en cuenta. ¿Por qué? Porque también puede ser que el Señor lo permita que te toque a ver qué tan madurez tienes. O te quedas o te alejas. Mucha gente parecen como si fueran de cristal. Aceptan el corazón de Jesús y andan en fuego. Pero cualquier cosa que el pastor les llame la atención, un mujer o alguien, simplemente los bajas de la alabanza o los tocas con un tema que a ellos les molestó. Se retiran del templo, se retiran de todo y se retiran de Dios. Porque son de azúcar o de cristal, se puede decir. Les molestó cualquier palabra que no era antisonante ni mucho menos, era quizá una corrección, y se alejan, ya nunca más vuelven. Sigo. También les decía, astutamente violáis los mandamientos de Dios para guardar tu tradición. Lo mismo pasa el día de Dios, el día de hoy. Violan la verdadera palabra que el Señor Jesucristo dio y te ponen tradiciones que no tienen nada que ver
con una relación con Dios. Quiere decir que si todavía vivimos de acuerdo al Antiguo Testamento, vivimos en tradición y no en la palabra viva de Dios. Y debemos cambiar de forma de pensar y de actuar y darle importancia en nuestros días al Nuevo Testamento. De ser así, nunca, nunca recibiremos revelación de Dios. Si todavía nos vamos a lo que es la ley antigua, nunca vamos a recibir revelación de Dios. Qué tan importante es tener comunicación con el Espíritu de Dios y te dé revelación. ¿Saben cuál es una de las razones que no podemos recibir revelación? Son muchas, pero una es porque confundimos las cosas. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia, hablando bíblicamente, entre una parábola y una historia en la Biblia? La parábola, si nos damos cuenta, el Señor Jesucristo les hablaba a todas las personas cuando Él les explicaba las cosas, pero no les ponía nombres a los personajes. Quiere decir que era ficticio, porque Él bajaba su nivel espiritual a nuestro nivel de conocimiento y todavía tenemos que explicarle a la gente de esta manera, con parábolas. Y luego, lo otro es la historia. Cuando Jesucristo daba la historia, cuando, ejemplo, a Lázaro y el rico, les puso nombre a la historia. Entonces sabemos que eso fue verdadero. Son cosas que en realidad pasaron. Entonces la diferencia entre una parábola y la historia de verdad, una lleva nombres y la otra no. Nomás habla él sin ponerle nombres. Sigo. ¿Cuál era el propósito de Dios, del Señor Jesucristo, de las parábolas? ¿Por qué Él les hablaba con parábolas a la gente? Repito, la principal, porque teniendo nuestro conocimiento tan pequeño, no podemos recibir esa palabra tan fuerte. Entonces tenemos que discipularnos, hijos, qué tan importante es meternos en la Escritura y leer y leer y leer para poder platicar con el Espíritu Santo. Cuando platiques con el Espíritu Santo, ¿de qué le vas a hablar? Si tú no conoces la Escritura. Entonces, si tú conoces la Escritura, estás leyendo, pagas el precio y le platicas al Espíritu de Dios, te va a dar información de lo que significan las cosas. Mateo, capítulo 13, versículo del 10 al 13. Repito, Mateo, capítulo 13, versículo 10 al 13. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas al pueblo en aquel tiempo? Él respondió, les dijo, porque ustedes les ha dado el saber los misterios del reino de los cielos. Quiere decir que la Biblia son puros misterios y no se le va a ser revelado a cualquiera. Mucha gente dice, no entiendo la Biblia. Sí, porque no lo buscas de una forma para compartirla a otras. Cuando Dios te da conocimiento de la Escritura y te da revelación, te lo va a dar para que lo compartas, no para que te quedes con ello. Y si tú le pides a Dios sabiduría, te la va a dar sin medida. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Por qué no hemos entendido la diferencia entre el Nuevo y Antiguo Testamento? Lo que fue Elías y Moisés al Señor Jesucristo. Miren, Juan capítulo 3, del 1 al 12. Jesús y Nicodemo. ¿Quién fue Nicodemo? ¿Cuántos de ustedes saben quién era Nicodemo? El que lo ignore, no se preocupe, ahorita se lo voy a decir. Nicodemo fue un ser muy importante, un ser muy rico, prominente, era fariseo, maestro de Israel y miembro del Sanedrín. Él llegó de noche con el Señor Jesucristo y la Biblia lee de esta manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que significa que todo nuestro pasado queda abolido. Tradiciones, nuestra forma antigua de vivir, nuestra forma antigua de ser. Vamos a ver el nuevo reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Repito, nacido del Espíritu, nuevo nacimiento. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Aún fíjense bien, está explicando y explicando el Señor Jesucristo y no le entiende. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué es lo que le estoy diciendo anteriormente? Hay maestros titulados, pastores, ujieres, siervos ya de muchos años y en verdad no les ha amanecido lo que les digo. Les preguntas sobre conocimiento de la Escritura y te van a decir cosas de su propia cosecha, de su propio sentir. Nunca les pase eso a ustedes, por favor. Siempre, si ignoran un tema de la Escritura, dígale, permítame, déjame buscar para que no des de tu propia cosecha. Porque queremos en vez de ser buenos maestros, le decimos cosas que salen de nuestro propio pensamientos. Aún nuestros padres nos decían, ¿cuántos de ustedes no se acuerdan que sus papás le decían un montón de cosas con tal de que no hicieran a ustedes algo indebido? Pero se dieron cuenta, después cuando crecieron y maduraron, que no tenía sentido lo que estaban diciendo sus papás. Sigo. Este versículo es muy importante, el versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio, mi testimonio es del Señor Jesús. Fíjense bien qué fuerte es este versículo. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Si una iglesia, un templo, un ministerio, en verdad les digo, ¿de qué va a hablarle la gente si en verdad no lee la Biblia, no tiene conocimiento de la Escritura? Va a pasar lo que es aquí en el versículo 11. De lo que sabemos hablamos, pero como sabemos poco, en pocos minutos nos vamos a quedar callados. Ahora, lo más fuerte, y lo que hemos visto, testificamos. Si en el templo no han visto una transformación genuina, no han visto nada, es lo que van a testificar. Porque en su corazón, en verdad, ignora muchas cosas y lo que sabe más cosas del mundo que las escrituras, y lo que va a testificar va a ser cosas del mundo y no cosas espirituales. ¿Me explico? El 12. Si os he dicho, continúa el Señor Jesucristo hablando con Nicodemo y le dijo, si te he dicho cosas terrenales y no las crees, ¿cómo creerás si te dijera las celestiales? El día de hoy, hablar con mucha gente y hablarle cosas fuertes, profundas de la Escritura, pasaría lo que dice en Hebreos, capítulo 5, versículo 11 al 14. Tenéis necesidad de leche y no de carne. Estoy parafraseando, porque si le das carne a una persona inmadura en la Escritura, se va a asustar, inclusive la puedes hasta hacer que se vaya al templo, porque van a ser cosas más profundas de la Escritura. Sigo. Recalquemos el versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos y lo que vemos es lo que certificamos y hablamos. Le dijo el Señor Jesucristo, no recibes mi testimonio, porque todavía queremos darle vida al Antiguo Testamento o a las tradiciones
Y les vuelvo a repetir, es muy importante el Antiguo Testamento, pero es que les quede como un ejemplo de los errores que cometieron los antepasados y nos sirva para que al día de hoy, cuando venga una nueva transformación, un nuevo nacimiento, un nuevo espíritu, el espíritu de verdad, que es el Señor Jesucristo en ti y en mí, hay un cambio profundo. Y vuelvo a repetir el ejemplo del vaso. Hay que vaciarlo completamente, todo lo que vivíamos en el pasado, y volverlo a llenar, pero con cosas nuevas de la Escritura. Y no con ideas preconcebidas de nuestros antepasados o nuestros padres o aún maestros. Discúlpeme que lo diga, lo digo con todo respeto. No preparados para llevarles una enseñanza. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no nos hemos vaciado? Es lo que dije del vaso. ¿Ok? ¿Qué se necesita para cambiar? Digamos, una solución. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a 2 Corintios, capítulo 3, versículo del 14 al 16. Repito, 2 Corintios, capítulo 3, del 14 al 16. Fíjense. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando lee a Moisés, que es el Pentateuco o la Torá, que son los 5 primeros libros, repito, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando lee a Moisés, el Pentateuco, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Entonces tenemos que reconocer que el Antiguo Testamento ya, no vamos a hacer un lado y decir, no vamos a leerlo más, no, hay que leerlo, porque ahí están las bases, pero en nuestra transformación nueva vamos a basarla en el Señor Jesucristo y vamos a estudiar el Antiguo Testamento, claro, porque es muy importante, pero ya para transformarnos otra cosa ya no es necesario, es una nueva vida, un nuevo espíritu, un nuevo ser, un nuevo pensamiento, y vamos a entregar al Señor Jesucristo y a maestros que nos enseñen cómo avanzar en nuestra nueva vida. Nuevo nacer, cuando nos meten al bautismo, salimos, empieza una nueva vida. Lo que quiere decir que la solución está en dejar ver a través de los ojos del Señor Jesús y quitar el velo del Antiguo Testamento y quitar las tradiciones de hombres que se creen el día de hoy tener la razón. Repito, tener mucho cuidado cuando estamos en esta situación. Vean, aún los maestros líderes, servidores, levitas, ayudas ministeriales en una congregación, si no han tenido un encuentro con Jesús, buscarán en libros escritos por hombres para imitarlos en la guía inspirada por Dios, copiando los versículos bíblicos. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de personas que tienen que comprar libros de hombres para hablarles de Cristo a ustedes? O enseñarles. Si tenemos la Biblia. Y no dudo que hay muy buenos libros, porque yo tengo libros en mi biblioteca que son inspirados, pero no los uso para enseñar a otros. Me baso en la Biblia, porque siempre hay que irnos, lo que me ha enseñado mi padre espiritual, Otto, Freddy Rivas y Víctor Garduño, es al escrito está. Siempre vete al escrito está. Repito, al escrito está, no vayas a buscar libros de hombres, porque tengan en cuenta que tienen errores. Les pongo un ejemplo muy bonito. Un agente policíaco del FBI o México, un federal, ¿cuántos billetes tiene que mirar para reconocer un falso? ¿Tiene que ver 5 o 10 para reconocer el falso? No, no. Nomás tiene que agarrar el billete original y grabárselo de memoria, puntos, comas, numeración y todo. Cuando él se grabe, ese agente del FBI, de la CIA, ustedes quieran,
ese billete, con tocarlo o mirarlo, vas a ver que es falso o es verdadero. Lo mismo es con la escritura. Cuando tú lees la escritura y la Biblia completamente, de Génesis a Apocalipsis, pero pausadamente, cuando llega otra persona con un evangelio falso, una persona que quiera criticar al Señor Jesucristo, una persona que quiera darte algo que tú ya lo conoces, va a ser difícil que te cambie tu forma de pensar, porque ese billete tú ya lo observaste, lo tienes en tu mano y dices, no, este billete es falso, este testimonio que tú me estás dando, esta enseñanza es falsa. Yo tengo el verdadero. Pero no tienes que decir eso porque queríamos en la presunción. Siempre sea humilde. Tres cosas que tiene que tener un siervo de Dios verdadero: palabra de amor, palabra de esperanza y palabra de misericordia. Nunca tratar de discutir con nadie referente a la escritura, porque caeremos en lazo de Satanás. Sigo. Una doctrina falsa, rápidamente lo sabrás, porque te has preparado. Pero les digo, el día que a ellos se les caiga el velo, entenderán el verdadero propósito de Jesús. Y lo mismo pasará con la congregación. Pero repito, si el maestro no conoce la inspiración, la iluminación, para que el Espíritu la revele, le sucederá lo que a Nicodemo. Se puede llenar su cabeza de conocimiento, va a quedar como una cebolla. Pongan una cebolla al revés, sacada de la tierra. Va a tener un cabezón así y un cuerpo chiquito, débil, lo que es lo verde. ¿Por qué? Porque no tiene mucho conocimiento, pero no tiene inspiración por el Espíritu de Dios. Es más importante. Hay dos formas de recibir revelación, le he dicho muchas veces a la gente. Una es por la escritura y otra por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Yo prefiero la segunda. Pero si no conozco la primera, ¿de qué voy a practicar con el Espíritu de Dios? Tengo que esforzarme a leer la Escritura completamente para poder platicar con el Espíritu de Dios y que Él me dé revelación sobre lo que vamos a platicar. O que le voy a decir, oye, ¿cómo está la América? ¿Cómo están las Chivas? ¿O cómo estuvo la novela de anoche? Y nos damos cuenta que yo no puedo platicar con Él de eso, sino solamente el escrito está. Y como dice mi padre, si necesitas sabiduría, pídesela y te la dará sin medida. Repito, soluciones. Pastor, ¿cuál va a ser la solución? Debido a que la gran mayoría no lee su Biblia, su teología o conocimiento se basa en lo que recoge de las predicaciones nada más, o en las opiniones de algunos maestros, de tal manera que van a acumular ideas preconcebidas que les impiden entender las enseñanzas y propósitos de Dios. Entonces vamos a hacer todo lo opuesto de esto. Vamos a esforzarnos a estudiar, por favor. Yo los invito el lunes. Empezaremos con los rudimentos. Hablé con Víctor, con el apóstol. Me dijo él que tenía que darle los rudimentos. Hablé con Rafael. A propósito, Rafael, bendito Dios, ya está en su casa. Ya hay que darle gracias a Dios porque ya está reposando en Palm Springs con su familia. Ya salió al hospital. Otra buena noticia, mi padre espiritual Freddy Rivas también ya está en recuperación. Su esposa Marlene Rivas también ya dio negativo en la prueba de COVID-19. Yo les doy gracias por sus oraciones, en verdad, los amo a los dos. En gran manera, mi corazón se alegró cuando supe las noticias de Rafa y mi padre espiritual, Freddy Rivas. Vamos a esforzarnos y comprometernos a leer más la Biblia y tratar de estar en los discipulados. Porque ahí podemos preguntar, escribir, estudiar y grabarnos de forma ordenada la palabra de Dios. En los discipulados uno va a aprender porque vamos a compartir, vamos a estar varios. Entonces vamos a discernir de una forma más explícita, más completa que como ahorita. Ahorita nomás les puedo predicar, pero no les puedo dar fundamentos. Y el que quiere fundamentos, vamos a pagar el precio de los discipulados. Repito, los invito el lunes a las 7 de la noche. Ahora, el punto más importante del tema del día de hoy. Debemos darnos cuenta que estamos jugando con lo más valioso para el Señor Jesucristo. Nuestra alma, tu alma y la mía. Tu alma y la mía. Como dijo mi padre espiritual, ¿estamos preparando la novia para Dios o la concubina para Satanás? Tenemos que tener cuidado. Él viene
por la novia, sin arruga y sin mancha. No se preocupen, nunca vamos a ser perfectos, lo vuelvo a repetir, vamos a tener muchos defectos. Quizás yo tengo mucho más defectos que ustedes, pero sin embargo, si nos preparamos cada día, más vamos a soltar las manchas. Y cuando venga la perfección y estemos en su presencia, también seremos perfectos. Mientras que vivamos en esta tierra, no podemos ser perfectos, pero sí tenemos la esperanza en Él. Repito, debemos darnos cuenta que estamos jugando con lo más valioso para Jesús, nuestra alma. Y lo peor, por falta de conocimiento, entrega, pereza o lo que ustedes quieran, y falta de evangelización, la alma de otros. Porque si ustedes y yo no nos esforzamos a llevar la palabra correcta, muchas almas se están perdiendo y se van a perder. Y tenemos que darle vida a lo que dice en Gálatas capítulo 4, del 1 en adelante. Ya con esto cierro. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Pero también digo que entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Ok? Ustedes y yo somos herederos de todo lo que es la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero dice la Escritura que mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea que estamos convertidos a Dios y no nos esforzamos a estudiar la palabra, en nada diferenciamos con la gente del mundo, los que están esclavizados por Satanás. ¿Por qué? Porque somos iguales. Solamente somos recién salvos o recién convertidos. Versículo 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Quiere decir que tenemos que prepararnos para ser dueños de esa herencia, que es el Antiguo y Nuevo Testamento, que el Padre, en el momento que estemos preparados, nos va a dar la herencia. Sigo, el 3. Así también ustedes, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Los que estábamos en el antiguo pacto. Pero ahora ya estamos en el nuevo. Entonces ya nos redimió y estamos en el nuevo pacto. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por Dios mediante Cristo. Quiere decir que todos ahora somos dueños de todo. Pero tenemos que prepararnos con discipulados, porque como les dije al principio, hacer discípulos a las naciones. Pero ¿cómo voy a discipular a alguien si yo mismo no me he discipulado? ¿De qué les voy a hablar? Tengo que prepararme y vamos a prepararnos, los invito yo. Sigo. Aquí nos damos cuenta que el Antiguo Testamento nos da la enseñanza, no nos da vida. Y las ideas preconcebidas de nuestros maestros o nuestros padres, no inspirados por el Espíritu Santo, nos dan muerte. Por malinterpretar las Escrituras, recuerda, la Biblia es sombra y figura. El Antiguo Testamento es la sombra y el Nuevo Testamento es la figura. Y la figura es el Señor Jesucristo. Recuerden, antes éramos juzgados por la ley, hoy somos salvos por la gracia. Y si ustedes recuerdan, a Moisés se le dieron 10 mandamientos, ¿verdad que sí? Pero los hombres pusieron leyes. ¿Cuántas leyes eran? Eran 613 leyes. Si esas 613 leyes, tú rompías una, eras culpable de todas. Lo que significa que era imposible que tú fueras salvo. Imposible. Ni siquiera así. Porque si el día de hoy no podemos cumplir con 2 que dejó el Señor Jesucristo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu Dios sobre todas las cosas del mundo, nomás dos versículos nos dejó, nomás 2 mandamientos nos dejó. Y en veces decimos, amo a mi hermano, pero nomás se voltea y empezamos a murmurar, o aún el pastor, o de la familia ministerial, o de los mismos amigos, o hermanos en el templo. Nos damos cuenta que esos mandamientos son difíciles de controlar. Ahora, ¿cómo controlaríamos 613 que en la antigüedad, en el antiguo pacto, eran para poder ser salvo? 613 leyes. Y si rompías una, eras culpable de todas. ¿Okay?
Con esto cerré. Espero, mis hermanos, haber tocado su corazón, haber tocado su pensamiento. Y yo les suplico en serio, toma las cosas más en serio. hay que prepararnos, porque en verdad, si queremos servir al Señor Jesucristo, nos dice Él, busco hombres y mujeres que me amen en espíritu y en verdad. Lo que significa que es algo muy valioso en espíritu y en verdad. Los demonios lo conocen en espíritu, pero no lo aman en verdad. En el mundo lo conoce, lo respeta, pero no lo ama porque lo obedeciera. Los cristianos lo amamos en verdad, pero en verdad no lo conocemos en espíritu. Y el día que lo conozcamos en espíritu, vamos a obedecerlos. Vamos a obedecerle de tal forma que vamos, les voy a repetir algo, vamos a tener muchos defectos, no se nos van a quitar, pero sí les digo que cada día tenemos una oportunidad de ser mejores. Los bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre, todo esto se ha puesto, Señor, para la honra y la gloria suya y para bendición de nosotros y el pueblo de Tecate, Señor, y toda la persona que alcance esta palabra. Padre, les suplico que toque sus corazones y sus pensamientos, Señor, para que recapaciten, Señor, de la palabra que fue expuesta el día de hoy. Padre, yo me mío ante usted, Señor. Lo honro y lo bendigo. En el nombre de Jesús, y le doy gracias por esta oportunidad. Amén. Amén. Los amo y los bendigo, hijos. Estamos transmitiendo a Ministerios Llamada Final, Arca de Salvación Tecate, y todo lo que está en California, y partes que nos puedan escuchar. Los bendigo a todos desde este lugar, en nombre del Señor Jesús. El día de hoy, mis hermanos, quiero tocar un tema muy importante. Se podría decir un tema tanto sensible. Oye, a través de los tiempos, ah, con todo respeto, incluyo también, hemos transgiversado la palabra. Es importante porque viene la historia, los fariseos y los escribas, misterios, no se le va a ser revelado a cualquiera. Mucha gente dice, no le... Oye, todo.